¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Vamos a hacer un análisis detallado de un mensaje críptico, casi una advertencia sacada de uno de los libros más misteriosos de la historia, el Apocalipsis. Y vaya que es misterioso. Tenemos sobre la mesa un pasaje muy corto. Son apenas 5 versículos del capítulo 18, pero que son, una verdadera bomba. Las fuentes que manejamos lo desarman casi palabra por palabra para ver qué hay adentro. Es que en este texto cada palabra cuenta. Ha inspirado de todo, desde obras de arte hasta teorías del fin del mundo. Totalmente. Y es que, de la nada, una voz desde el cielo grita una orden. Pueblo mío, salgan de ella, de Babilonia. Así, sin más. Así que nuestra misión hoy es, jugar a ser descifradores de códigos. ¿Quién o qué es esta Babilonia? ¿Por qué es tan peligrosa? Y quizá lo más importante, ¿qué significa realmente salir de un lugar que a lo mejor ni siquiera está en un mapa? Esa es la pregunta del millón. Para empezar a descifrarlo, lo primero es el contexto. Estos versículos son como el clímax del juicio contra un personaje llamado Babilonia la Grande. Ok. Y aquí va la primera pista. No se refiere a la antigua ciudad de Mesopotamia que estudiamos en la escuela. Es un nombre en clave, un alias para algo más grande. Para la gente del siglo I que leyó esto por primera vez, ¿a quién le estaban apuntando? Ahí no tenían ninguna duda. El alias era para el poder más grande del planeta en ese momento, el Imperio Romano. Piensa en todo lo que eso significaba. Claro, un poder militar implacable, una economía global basada en la conquista, en la esclavitud y sobre todo el culto al emperador, que se hacía llamar Señor y Dios. Era un sistema que lo abarcaba todo. Exacto. Absolutamente todo. Y el autor del Apocalipsis, Juan, usa un lenguaje que sus lectores reconocerían de inmediato. Fíjate que está reciclando las antiguas profecías de Jeremías, de Isaías, contra la Babilonia original. Ah, claro. Es como si tomara ese viejo molde del imperio arrogante y opresor y dijera, miren, está pasando otra vez, pero a una escala mucho, mucho mayor. Ok. Con esa clave, Babilonia es Roma, el mensaje ya empieza a tener otro color. Vamos al primer verso, el llamado a la acción. Vamos. Pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. La primera idea que se me viene a la cabeza es una huida literal. Les está diciendo que empaquen sus cosas y se vayan al campo. ¿Es una reacción lógica? No. Pero las fuentes apuntan a algo mucho más profundo. Es principalmente un llamado a una separación espiritual y ética. Tiene sentido. Porque para los primeros cristianos que vivían en Roma, o en cualquier otra ciudad del imperio, no había un afuera a dónde escapar. El imperio estaba en todas partes. Ahí diste en el clavo. No podían salirse del mapa. Imposible. Pero sí podían salirse del sistema de valores. La orden es: no participen en sus pecados. Es un llamado a trazar una línea en la arena, a vivir dentro de la ciudad, pero sin que la lógica de la ciudad viva dentro de ti. O sea, se trata de no ser cómplice. Exactamente. Como un acto de resistencia silenciosa. No quemar el palacio, sino negarse a adorar a los dioses del palacio. El poder, la codicia, la autosuficiencia. Precisamente, porque la frase implica una responsabilidad colectiva. Si te beneficias de un sistema corrupto, aunque sea pasivamente, te haces corresponsable de sus consecuencias. El texto dice, si te quedas en esa mentalidad, te va a tocar una parte de su castigo, ¿ok? Entonces, la advertencia es salir de la mentalidad babilonia. Pero, ¿qué es lo que ha hecho tan mal este sistema? El siguiente verso nos da una imagen potentísima. Sí. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Esa imagen de los pecados apilándose hasta el cielo es brutal. Es una hipérbole visual increíble.
La mayoría de los análisis la conectan directamente con la historia de la Torre de Babel, ¿te acuerdas? Claro, de Génesis. Un proyecto de arrogancia humana que pretendía construir una torre para llegar al cielo y hacerse un nombre por sí mismos. Para no depender de Dios, exacto. Pues aquí es lo mismo, pero en negativo. Los pecados de Babilonia, su injusticia, su opresión, su arrogancia, han construido su propia torre, una que ha llegado a un punto de quiebre. Es una acumulación tan masiva que ha activado, por así decirlo, una alarma celestial. Y eso me lleva a la segunda parte de la frase, que siempre me ha sonado un poco rara. Y Dios se acuerda de sus maldades. Suena como si Dios tuviera mala memoria y de repente a alguien le pasara una nota. Sí, es una observación genial porque expone una de las claves del lenguaje bíblico. Cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de algo, no es que lo hubiera olvidado. Ajá. Es el código bíblico para decir, se acabó el tiempo de espera, es hora de actuar. Ah, o sea, no es un acto de memoria, sino de intervención. Exacto. Es como si la paciencia divina tuviera un límite, y ese límite se acaba de cruzar. Exacto. Es el momento en que el despertador divino de la justicia finalmente suena. El botón de snooze ya se ha presionado por última vez. Ahora viene la acción. Y esa acción suena intensa. El versículo 6 dice, denle a ella el mismo pago que ella ha dado a otros. Páguenle el doble por sus obras. Sí. En la copa que ella preparó, prepárenle una doble porción. Tengo que ser honesto, esto del doble castigo a un oído moderno le suena a venganza desmedida, ¿no? A un ojo por ojo, pero con intereses. Planteas una de las objeciones más comunes a este pasaje. Y es crucial no leerlo literalmente como un 2 por 1 en el castigo. Ok. Los análisis proponen que este doble viene del lenguaje jurídico del Antiguo Testamento. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, en la ley de Moisés, si un ladrón era descubierto, a veces se le exigía restituir el doble de lo que había robado. No era tanto por venganza. Ah, claro. Sino para asegurar una restitución completa y definitiva, que sanara el daño social y dejara la deuda totalmente saldada. O sea, es menos una cuestión de ira y más un principio legal para cerrar el caso por completo. Justo, como cuando un tribunal hoy ordena a una empresa contaminante pagar por la limpieza y además una multa por los daños causados. Esa es una gran analogía. Se trata de una justicia total, poética. La misma copa que Babilonia usó para intoxicar a otros, ahora se la beben ellos, pero con una dosis que refleja la magnitud total de su maldad. Es una forma de decir, la justicia será completa, no se quedará corta. Eso nos lleva directo al corazón del problema. ¿Cuál es el pecado fundamental de Babilonia? El versículo 7 lo deja clarísimo, porque es ella misma la que habla. Sí, es una confesión. Ella se jactó en su corazón diciendo, soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Es que se le sale el orgullo por los poros en esa frase, ¿no? Es que esa es la raíz de todo. Es lo que los antiguos griegos tenían una palabra perfecta para describir. Ubris. La ubris. Esa arrogancia tóxica del que se cree intocable. Analicemos lo que dice. En esa cultura, ser viuda era el símbolo máximo de vulnerabilidad. Una mujer sin esposo que la proveyera o protegiera estaba a la merced de todos. Estaba completamente desamparada. Exacto. Entonces, cuando Babilonia declara no soy viuda, lo que está diciendo es soy invulnerable, soy autosuficiente, no necesito a nadie que me cuide. Es la declaración de independencia definitiva. Espera un momento. Entonces, al decir no soy viuda, en el fondo está diciendo no necesito un esposo, no necesito un protector, no necesito a Dios. Ahí está. Se está declarando su propia salvadora. Ese es el pecado principal. Es la misma actitud que ves en un líder, un sistema, una cultura, que llega a creerse que las reglas normales no se le aplican. Es la ilusión de tener el control absoluto. Es la ceguera de la autosuficiencia. Y como en toda buena tragedia griega, después de la ubris viene la némesis. La caída. La caída es brutal. El versículo 8 lo describe sin rodeos. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día. La muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego. La frase en un solo día es escalofriante. Ese detalle es fundamental. Contrasta directamente con la autopercepción de Babilonia. Ella se creía eterna e invencible y su juicio es, primero que nada, repentino. Totalmente inesperado.
un colapso financiero, una derrota militar, una catástrofe, algo que nadie ve venir. El sistema que tardó siglos en construirse se derrumba de la noche a la mañana. Un castillo de naipes que parecía de granito. Segundo, el juicio es multidimensional. Ataca por todos los frentes. La vida misma con la muerte, el estado de ánimo de la sociedad con el lamento y la base económica con el hambre. Lo cubre todo. Y tercero, es irreversible. El fuego es el símbolo bíblico de la purificación y la destrucción definitiva. De aquí no hay vuelta atrás. Y el pasaje termina explicando el porqué de todo esto, la causa última. Sí, y es la frase que sostiene todo el argumento. Porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. La caída de Babilonia no es un accidente de la historia ni mala suerte, no. El texto lo presenta como una acción deliberada de un Dios soberano, cuyo poder es infinitamente superior al de cualquier imperio. Es la garantía de que al final, la balanza de la justicia se va a equilibrar. Ok, si juntamos todas las piezas, queda claro que Babilonia es mucho más que la Roma del siglo I. Muchísimo más. Es un arquetipo, un símbolo que se repite. La pregunta es inevitable. Si Babilonia no es solo un lugar en un mapa, sino un sistema, ¿cómo se ve ese sistema hoy? Es que ese es el poder del símbolo. A lo largo de la historia, la gente ha visto a Babilonia en diferentes formas. Durante la Reforma, algunos la identificaron con instituciones religiosas que se habían aliado con el poder político. Claro, que se habían corrompido. Exacto. En el siglo XX se ha aplicado a regímenes totalitarios. Entonces, para que quede claro, Babilonia no es tanto un lugar, sino más bien un sistema operativo, una forma de organizar la sociedad que funciona con base en el poder, la codicia y la adoración del éxito humano. Esa es la analogía perfecta. Es el sistema operativo por defecto del mundo. Y el llamado a salir de ella es una invitación a desinstalar ese programa de tu propia vida e instalar uno diferente, basado en otros valores, aunque sigas viviendo en la misma ciudad. ¿Y cómo se ve ese software babilónico en nuestro día a día? Pues se ve en la cultura del consumismo, que nos dice que valemos por lo que tenemos. Se ve en el nacionalismo extremo que pone a la nación en el lugar de Dios. Se ve en la obsesión por la seguridad económica o el poder político como la fuente última de nuestra paz. ¡Wow! El pasaje nos obliga a preguntarnos, ¿en qué Babilonias estamos participando? A veces sin darnos cuenta. Es un llamado a un discernimiento brutal, a revisar nuestras lealtades. Totalmente. A reconocer que las cosas buenas de la vida, como la prosperidad o la estabilidad, pueden convertirse fácilmente en ídolos que exigen nuestra lealtad. Cierto. Pero, y esto es crucial, el pasaje también ofrece una esperanza inmensa. Es una promesa para todos los que sufren bajo sistemas opresivos de que la injusticia no tiene la última palabra. Afirma que aunque el mal parezca invencible, la justicia de Dios prevalecerá. Ha sido un viaje increíble. Empezamos con un mensaje apocalíptico y terminamos con preguntas súper actuales sobre nuestros valores, en qué confiamos y hasta qué punto somos cómplices de los sistemas que nos rodean. Exacto. El mensaje central parece ser una advertencia contra la arrogancia, contra la corrupción, pero que empieza con una oferta de escape. Exacto. Es un texto de juicio, sí, pero la primera palabra es una de gracia. ¡Salgan! Es una invitación a elegir un camino diferente antes de que sea demasiado tarde. Para cerrar, danos una última idea, algo para que la audiencia se quede pensando. Hay un detalle que me parece fascinante. La voz del cielo no grita. Pueblo mío, levántense en armas y destruyan a Babilonia. No es un llamado a la revolución violenta. El llamado es mucho más personal y subversivo. Salgan de ella. Cierto. Esto nos deja con una pregunta que creo que es más relevante que nunca. ¿Cuáles son las Babilonias modernas en las que vivimos, muchas veces cómodamente? ¿Y qué significaría para cada persona no huir físicamente, sino salir de ellas ética y espiritualmente, en las decisiones que tomamos todos los días? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.